El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. La visita de Jetro, 18 del 1 al 2, Éxodo. Vamos. Vamos pues, hombre. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la había enviado, o envió, y a sus dos hijos, el uno que se llamaba Gerson, porque dijo forastero he sido en esta tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me libró y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Le trajo la vieja y no... Sí, Señor. Moisés ya repitió hasta, imagínate. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y le preguntaron uno a otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Qué tremenda Saludos. respeto Sí. había. Y eso ya se ha perdido hoy en día. No hay una... Es más, hoy en día no conocen los muchachos esto lo que quiere decir respeto. Y han enseñado a reclamar ciertos derechos que dice que tienen. A mí me jalaron por los derechos una vez y le dije, cuando pagues la casa, la comida que te comes y la electricidad que usas, entonces tienes derecho, porque tienes que mudarte también. Cuando comienzan los derechos, tienes que ir. Sí. Sigue. El 8 estamos, ¿no? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo les había librado cómo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Está hablando de un pagano, un sacerdote de Madián, Y ahora reconoce quién es Dios. y ahora reconoce quién es Dios. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Jehová. Aquí tengo una observación. Cuando, por ejemplo, cuando yo estoy con mi mamá, un ejemplo, y viene un tío mío a visitar a mi mamá. ¿A qué? A visitar a mi mamá. Ok. Que es el único tío que tengo. Claro. Él viene, pero bueno, son guajiros, ¿no? Y se quitan el sombrero. Sí. Se quita el sombrero él y le dice, la bendición, hermana. Sí. Sí, a los padres también. Yo te digo una cosa, a mí, eso para mí, eso respeto. Claro que sí. Y era, si había que decirle algo negativo, aún por su bien, uno temblaba para decírselo. Hoy en día los muchachos te cantan las 1001 noches con una facilidad que... A nosotros nos enseñaron, por ejemplo, cuando yo crecí, que a un tío había que decirle así, la bendición tío. Sí. Sí. Pero hoy en día, cualquier sobrino te da a ti. Y la Biblia dice
que honre a tu padre y a tu madre. No es de juego. Eso se llama honrar a tu madre y a tu padre. Eso es honrar a tu madre y a tu padre. Yo veo a mi mamá y salgo corriendo a darle un beso. Pues fíjate. Y la vieja y yo hemos tenido que tener una relación muy especial por causa del divorcio. Pero mi mamá me enseñaba cómo tratar a una mujer, todo lo que tenía que hacer mi papá, eso me enseñaba ella. Con todo lo bruta que es y lo falta de educación que tiene, yo la tengo en muy alta estima por eso. Porque ella se ocupó de mí. El trabajo que te dio era hecho. Claro. Seguro que sí. Mientras ella viva, yo la voy a honrar. Y tiene 70.000 defectos, pero igual que los padres de mi esposa es como mis padres. Mientras vivieron, se honraron y nada. Hay que honrar a los padres y a la madre para que tengan ese alargue en los días de tu vida. Es que no hay nada más bonito. Mira, eso tienen los orientales. Los orientales, y cuando yo ya estaba arreglando una computadora, que llamo a Hewlett Packard, por ejemplo, lo llamo mucho, me ponen con un técnico de ellos. Entonces el técnico es en Pakistán. Y yo siempre me salgo de la conversación de la computadora para tratar de hablarle de Cristo. Y me entero de la vida de ellos. Ahí cuando se casan, el padre les hace un apartamento al lado de la casa con una puerta independiente. Toda la familia vive junta. Y comen en la mesa del padre. Todo el mundo. Comen en la mesa del padre. Qué cosa más bonita, man. Tradiciones que no. Hoy en día uno está comiendo pizza, el otro está comiendo en el cuarto. Y están divididas las familias dentro de la misma casa, están divididas. Tú dices, mira qué familia vive ahí más bonita. Y hacen 10 años que no se hablan. Esa costumbre la tenía el viejo mío con mi abuelo y mi abuela, que ellos siempre comían. Sí, eso es bien importante. Ella siempre tenía la costumbre que cuando yo estoy comiendo, ella siempre se sienta conmigo a comer. Y eso es algo que tú no puedes dejar. Sí. Mi papá, aunque fuera un trapo, había que ponerle un mantel en la mesa. Sí. Había que ponerle. No, ella me sirve a veces la comida en el counter, porque es más rápido. Fast food. Se pierde el 90% del gusto de comer. Porque ella está comiendo rápido. Sí, porque hoy la vida es distinta. No. Uno es igual. Bueno, nosotros ponemos la mesa porque somos dos nada más. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que poner la mesa. Cuando éramos muchos también lo hacíamos, pero bueno, comemos juntos siempre. Y yo pongo la mesa siempre con unos boiles. Ahora se usa boiler, no se usa mantel. Pero siempre comemos juntos. Fíjate que hay que hacer el tiempo para la familia. Comemos juntos y oramos antes de comer. Claro. Bueno, vamos a continuar. ¿Por dónde vamos? No, ya lo leímos. Ya terminamos, la verdad. Ya leímos hasta el 12. Ejemplo, visita a Moisés. Ok. Hoy se casan. Vamos ahora a desguazar la palabra como hacemos siempre, ¿verdad? De González. Sí, Desguazarla. de WhatsApp. Ok. El 1. Es que está huesuda. ¿Eh? Es que está huesuda, hay que deshuesar. Sí. Ok, versículo del 1 al 6. Vamos a leerlo otra vez. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés.
y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y Amén. dijo Moisés, ¿no es 6, hijo? Sí, sí. Y dijo Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y tus 2 hijos con ella. José, José, ¿El 7 a dónde? no. Vete allí, por favor, y apágame La- la luz de aquí. mira, la luz del En el chucho blanco que está arriba del counter ahí. escenario. Ok. Los madianitas son descendientes de Abraham con Setura. ¿Se acuerdan de Setura? La otra mujer de Moisés, cuando se murió, ¿cómo se llama? Séfora. Séfora. Thank you. Sacerdote de Jehová. Éxodo 4:20. Se habían partido con Moisés. ¿Cómo leemos ahora que vienen con Jetro? Éxodo 4:20. Porque los dejó allá los mandó con la mujer. Sí, vamos a leerlo. Éxodo 4:20. Me gusta que hable la Biblia. Hay que regresar un poquito para la mujer era muy conflictiva, por eso es que la mandó para Moisés. La tiró para atrás. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Mira, Jehová había mandado circuncidar a los niños a los 4 meses. No, a los 3 meses, no. ¿No eran los 8 días? Los varones a los 8 días. A los 8 días, ¿verdad? Estoy en Babilonia. A los 8 días mandó circuncidar a los niños. La mujer de Moisés rotundamente le dijo que no. Y en esa bronca, Séfora. sí, en esa bronca de que sí lo circunciso, que no lo circunciso, Jehová por poco mata a Moisés. Lo dice la Biblia. Por poco lo mata. Y Moisés se emberrinchó y cogió y mandó a la mujer para su casa. Pa' Y si el, Madián. si el padre no se la trae, él no la ve más. Así que así como se toman decisiones con el Señor. Yo no sé quién se le ha ocurrido por ahí, porque hay tanta doctrina rara, que la familia está antes que la iglesia. Hermano, sin iglesia no hay familia. ¿Cómo usted va a poner nada delante de Dios? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es Cristo. No me separes a Cristo de la iglesia porque no tienes ni Cristo ni iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y si no es el cuerpo de Cristo, no es iglesia. Y si es el cuerpo de Cristo, entonces Cristo. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a tu familia delante de la iglesia por un berrinche? No. Ahora tú tienes delante de ti 20 o 30 personas que darle clase. Y tu mujer no quiere que tú vayas a la iglesia hoy. Entonces, por una mujer relinchosa, se quedan 20 o 30 sin la palabra de Dios, porque tú no vas a la iglesia. Eso no es ser un sacerdote del hogar. Ese debe ser un penco que la mujer lo gobierna. Bueno, pues ahora han sacado una doctrina
de que para quedar bien, ¿no? Para que no busques pleito, que no haya problema. Tú cedes, porque la familia va primero. Y si tú sigues cediendo, la mujer se te encarama arriba, entonces te vuelves el caballito de alquiler de ella. Con las cosas de Dios no hay juego. Usted ame a su esposa como usted mismo. Ame a su esposa con todo su corazón. Ámela a reventarse. Pero usted mantenga las cosas de Dios en orden. Y antes que ella. Mi esposa no tiene problema con eso. Ella sabe bien que cuando me toca la iglesia, cuando me toca algo del Señor, cuando alguien me llama, aquí no puede haber celo, no puede haber problemas, no puede haber lío, porque no se lo aguanto. Rajatabla. A calzón quitado. Sí. Porque la familia que yo tengo, los 38 años de matrimonio que he cumplido con ella, y los hijos que no se han matado ninguno, y tienen salud, esto yo se lo debo a Jehová. A Jehová. Y si yo dejo a Jehová, ¿a dónde voy a parar ella y toda mi familia? No es negocio. Amén. Eso le había pasado a Jetro. Éxodo 24, 26. Jehová por poco mata a Moisés por no obedecerle en lo de la circuncisión. Búscalo porque vea que por poco lo mata. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Fíjate. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Fíjate, Jehová le sale a Moisés, pero quien corta el prepucio es ella. Y era el que lo había. Obviamente Moisés le dijo, Jehová le dijo, si no pones a la vieja esa a cortar el prepucio del pene de tu hijo, los voy a matar a los tres. Moisés partió para allá ya con genio, encendido. Con el genio que se mandaba. Sí. Y la mujer tuvo que... Ahora, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué la mujer ir en contra de su marido? ¿Y por qué el marido permitir que las cosas se pongan tan altas? Pero la mujer, ella no era cristiana como era Moisés. No, pero Dios le había mandado. No, no. Sí, pero ella era hija de Jetro y él Sea era cristiano. lo que No, por eso sea, era como que si era de, no era... sea lo que sea, tienes que obedecer a tu marido. Yo me entiendo, pero digo, es más peor cuando la gente es como la que se casa del mundo con... Ah, sí. No, la mujer que es cristiana y se casa con alguien del mundo, eso no tiene la más... Vaya, Pero eso casi estaba aconteciendo con él, porque si ella no quería hacer las cosas que Dios mandaba, era porque él no estaba de acuerdo con Dios, pues. a veces parece que todo está de acuerdo con Dios y sale una cosa a relucir y esa cosa no le conviene a la mujer. Pero la cuestión es que ella no estaba, aparte de estar en recuerdo con Moisés, estaba en desobediencia con Dios. Claro. Y eso fue lo que pasó, porque por causa de Pero fíjate lo que es el sacerdocio del hogar. Moisés lo iba a matar a él no pudo matar a él. y él es quien Jehová manda a que ella, porque Jehová no le salió a Moisés a ella, Claro. Porque le salió el sacerdote del hogar. Porque a quien tenía que preguntar a Moisés. Claro. Ok. Después que él la envió, Éxodo 18:2, pensamos que después de la aparente discusión con su esposa por la circuncisión. Versículos 7 y 8, el 18. Y Moisés salió a recibir a su suegro
y se inclinó y lo besó. Y preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Amén. Testimonio. Ese es el testimonio más fuerte que hay. Lo que Dios ha hecho contigo. Olvídate de lo que Dios hizo conmigo. Cuenta lo que hizo contigo. Que lo vas a contar con más nitidez. Lo vas a contar con más emoción, con más amor. Lo vas a contar porque es tuyo. Como el endemoniado de Gadara. Claro, lo vas a contar porque es tuyo. Como el endemoniado de Garadero. De Gadara. Sí, pero bueno. Moisés no necesitó guardarse sin esposa para cumplir su misión, como dicen los católicos. Y no hay católico que tenga la misión de Moisés. Y no necesitó guardarse. Ahora yo escuché algo que me encendió ¿cómo se llama? El guiro, como dice un amigo mío, que dice, todos los católicos, escucha esto, creemos, dice, que quien fundó la iglesia católica fue Jesucristo. Sí, con Pedro. Diciéndole a Pedro. Entonces yo casi yo escribo un comentario que dice ahí, oye, pero se fundó la iglesia católica fue Constantino, no fue Cristo. Animal. No fue Cristo. Bueno, imagínate. Y después ellos metieron al Papa y el papado y todo. Claro, pero Constantino fue el que me metió todo Pero eso. ahorita es la última del Papa, Oh my God, ¿qué es lo que hizo el tipo ese? No. que los socialistas se parecen mucho a los cristianos. Él iba a Cuba, Los comunistas. él estuvo en Cuba, porque creo que Fidel está para, mira, ya está para Argentino allá. al fin. Y el tipo vino a visitar a Fidel, creo. Dime tú. ¿Cuánta plata no le daría a ti? Alegría y conversación al encontrarse. Había ánimo y buena fe, aunque había habido una bronca con la mujer. Sí, pero la mujer no tenía nada que ver con esto. No, pero no fue el punto de la conversación. Lógico, es que él escuchó lo que Dios había hecho con los egipcios. Sí, sí. Acuérdate que la noticia se rega. ¿Eh? Antes no existía el Miami Herald ni No, pero aquí, pero aquí dice que lo contó. de Moisés boca a le boca. contó a él. Claro. Y vimos que Jehová dijo que lo iba a hacer para memoria, y después allá en Jericó, También 40 años después, se contaba. te sale una prostituta y te dice, muchachos, si yo sé lo que Jehová hizo con ustedes, ya ustedes vienen para acá. No. Sí, se enteraba la gente. Sí. No había televisión ni había texto. No podían textear. Tenían que sentarse afuera y conversar. Exacto. Moisés da testimonio de lo que Jehová ha hecho en su vida. 9:12. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Al haberlo librado de la mano de los egipcios. ¿Hasta ahí? Hasta el 12. Hasta el 12. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová. Imagínate tú, un incrédulo creyendo en lo que Sí. que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de ellos. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en el que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Jehová. Gloria a Dios. Wow. El resto, imagínate un dano. ¿De qué tamaño sería la mesa esa? que Pero pusieron? Jetro no era cristiano.
Sí lo era, ¿no? Pero es que No, era sacerdote. vaya, no de creía en Madián. Jehová. ¿Sacerdote de qué era él? De Él Madián. conocía a Jehová, pero era sacerdote de Madián. Y Madián se separó de Israel. De Israel. Pero no Se solo- fue del convenio, vaya. Pero no era, era israelita también. No, no era israelita. Era uno de los... Israelitas nada más que eran los hijos de los patriarcas, de las 12 tribus. Pero habían gente que se habían separado de... Acuérdate que Canaán fue toda de los israelitas cuando estaba Abraham en su apogeo. Cuando Abraham llegó a Canaán, ellos tenían en la tierra. La única razón que se fueron porque hubo hambre. Fueron a Egipto. Pero ellos tenían la tierra. ¿Me entiendes? Copiate. Ellos, aunque de sangre eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, de aquí no eran de Jehová. ¿Ok? Fíjate que no dice sacerdote de Jehová, dice sacerdote de Madián. Él ofrece holocausto a Jehová a causa del testimonio de Moisés. Es decir, como que se convierte ahí el... Exacto. Sí, se convierte. Y todavía las leyes del holocausto no estaban dadas. Si es después de las leyes, no podía ofrecer el holocausto. ¿Me entiendes? Pero me imagino que lo que hizo fue traer la ofrenda y quien las presentó fue Aarón. Bueno, Ahí lo dice. todavía El mismo Aarón. Aarón no era sacerdote tampoco. Sí. También. No había orden ninguno todavía. No habían dado las leyes. Amén. Así que se puede imaginar cualquier cosa que él ofreció, que le ofreció a Aarón, todo cambia. Ok, nombramiento de jueces, Éxodo 18, 13 al 27. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro la ordenanza de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz y a su lugar.
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo el asunto difícil, lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y les pidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Hoy mismo estaba leyendo yo, Pero mira qué clase de orden tenía Jetro, que parece que es. esto me iba a decir, estaba leyendo hoy de un viejo, nacido en 1700 y pico, Y bueno, muy bien. le decía a su hijo, ¿cómo era? Dios bendiga tu entrada y tu salida. Siempre le decía eso. Y el hijo la cogió por decir eso. Y el hijo le decía al nieto del viejo, a su hijo, Dios bendiga tu entrada y tu salida. Y el niño se acostumbró a oírlo y lo repitió también a su hijo. Y 3 o 4 generaciones después que el viejo estableció ese dicho, hay uno, que no me acuerdo cómo se llama ahora, que estaba llamado a ser pastor y no se había decidido. Y ese dicho lo decidió. Lo convenció. Ahora mire tú, ¿qué iba a saber el viejo aquel que 3 generaciones después ese dicho iba a hacer tanto impacto que iba a pasar un hombre a pastor por eso? Jetro llegó y le dijo, mira, ordenen esto aquí así. ¿Y tú sabes lo que hizo Jetro? Jetro estableció la democracia. Lo que vieron ahí es pura democracia. Pericles la adornó y la ajustó. Pero la democracia es esa. La base es esa. La base es esa. Ahora vamos a ver un poquito más para que tú veas por qué. Ok. Si se portan bien, los dejo ir a las 1:30. Ah, wow, Y si pues nos tengo portamos, tiempo, y si tengo nos tiempo. portamos mal igual. Van a estar aquí hasta la 1 de la mañana, no vamos a pasar llave a la puerta. Oye, Nadie va a no poder te- salir. no te preocupes, Yo, joven. yo trabajo. ¿Tú compraste en la escuela? No, tú lo que tienes es clase. Yo lo que voy es a buscar el almuerzo y me voy a trabajar. ¿Ya? Dale, viejo. Bueno, el 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Bueno, leo cuánto, hasta el 16, Del 13 al al 16. 3 versículos nada más. Sí, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos viene a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Bajo qué ley juzgaba a Moisés? Si todavía no habían dado las leyes. Leyes que Dios Y le la decía. pregunta que me iba a hacer porque interesante, ¿no? Interesante. Porque el pueblo confiaba en él. Porque Sí, pero ¿bajo qué ley juzgaba? Según su conocimiento, a lo mejor. Te acercaste. Se llama la ley natural. La ley En mosaica. el corazón del hombre están escritos los 10 mandamientos. sí, hay 3 formas. Hay algunos que necesiten que le digan no robar para saber que robar es malo. Ahí tú ves un niño. Eso está escribido, como dice Cuello. Mira, tú ves a un niño. ¿Quién le enseña a un niño a mentir?
No, lo aprende automático, eso viene en el pecado original. Entonces, la pregunta Y manipular. ¿Cómo sabe que lo está haciendo? No entiendo. No, lo peor caso es que él sabe el resultado. Sí. Entonces, dice, déjame probar. Tienta aquí, tienta allá, hasta que encuentra un Sí, si lado se lo débil. admiten, sigue haciendo. Encuentra un lado débil y ahí engancha. Pero engaña. Los nietos míos, los 4, me han encontrado como 5 o 6 lados débiles cada uno. Me imagino. Padre me acusa de que cuando están conmigo hacen lo que les da la gana. Eso es verdad. Y no hacen lo que a mí me da la gana. Y a mí me da la gana que ellos hagan lo que les dé la gana. ¿Qué pasa? Pues sí, Así decía que hablaba. ¿Para qué son los abuelos? para malcriarlo. Claro que sí. Si yo no los malcrio, ¿quién los va a malcriar para que tú los regañes? Amén. Esa es la diferencia. Yo no sé entre- todavía, voy a llegar ahí. Y dile a los hijos que eso lo aprendiste aquí en la iglesia. Eso es el trabajo de los abuelos. El trabajo de los abuelos. Malcriado a los nietos. Ok. A leñazo ¿De qué ordenanzas y leyes habla Moisés? De la ley natural. La ley que está escrita en nuestros corazones. La ley que no se puede negar. Que matar es malo. Que codiciar la mujer del prójimo es malo. Y por ahí los 10 mandamientos están explícitamente escritos en el corazón del hombre y el hombre no lo puede negar. Por la ley natural se juzgó los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. En aquel juicio todo el mundo decía, yo no he violado nada, yo hice lo que en mi tierra era legal, yo soy un militar, yo hice lo que me mandaban, y tenían 40 razones verdaderas. ¿Cómo me vas a castigar por algo que yo hice que no es contra la ley? Bueno, ellos juzgaban contra la ley natural. La ley que dice que tu conciencia debe de avisarte que estás mal. ¿Entienden esto? La palabra de Dios es promulgada en 7 formas principales y diferentes. La primera promulgación está escrita en la naturaleza. Salmo 19:1. Respondió entonces, no sé qué tampoco. 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la naturaleza está escrita. Segunda promulgación está escrita en la conciencia. Romanos 2:15. La ley de Dios, el que ignora la ley de Dios es porque le da la gana, no porque no sabe. En el uno. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonios tu conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la conciencia y el razonamiento van juntos en la ley de Dios. En el capítulo 1 también está lo de Romanos. También, pero bueno, por escoger uno nomás cogí este. La cosa es que la Biblia nos asegura que tú no necesitas ser cristiano para portarte bien, vaya. Sí, solo ser humano, prácticamente. Sí, porque está escrita en tu corazón, en tu conciencia. Pero yo creo que Claro. en los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando los viejos de nosotros estaban, tomando mi abuelo, mis abuelos, que ellos sin conocer la Biblia, ellos actuaban mejor que uno que la conocía. Sí. Porque eso es razonamiento de lo que acabó de leer tu esposa. Cecilia nos acabó de leer que el razonamiento y la conciencia actúan juntos para decirte si vas bien o vas mal, para ponerlo en otros términos. La tercera promulgación está escrita en tablas de piedra,
Éxodo 24. Esas son las que le dieron a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Ok? La cuarta promulgación, Cristo, la palabra viviente, Juan 1:14. Mira qué chiquito quedó eso. Sí. Está Y bueno por la aquel gana. verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vivió con nosotros. Así que Cristo, la palabra viviente. La quinta promulgación son todas las escrituras. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Así que las que se escribieron antes, todas las escrituras. Sexta promulgación escrita en el corazón, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Gloria a Dios. Y séptima promulgación, los cristianos como epístola viviente. 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas son vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres. Nosotros- Está profundo esa escritura, Nosotros hemos cartas leídas. cartas leídas. Está profundo eso, ¿sabes? Si te pones a meditar en él, te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. Aunque Moisés no tenía acceso a todas las promulgaciones, la justicia de Jehová vive en el corazón de todos. Por esa ley juzgaba Moisés. Pero yo creo que en el sentido de que Moisés juzgaba, también le dio sabiduría a Moisés. Ah, claro. Tenía que hacerlo. Porque Claro. había casos, ¿te acuerdas? En el caso de que del hombre que había recogido leña en el día sábado y lo llevaron ante el tribunal y Moisés no hallaba qué hacer. Sí. Entonces ahí se le pudo la carne entonces el cual consultó a Jehová y le dijo, ¿qué haremos con este hombre? Porque aquí no hay ley que pueda decir que este hombre está de mátalo. Y no había ley, pero todo el mundo debe de saber que el día de Jehová no se trabaja. Y el tipo estaba recogiendo leña, seguro que necesidad de calentarse o de cocinar algo porque tenía hambre, algo muy natural, pero no se puede hacer. El domingo es de Jehová, todo el domingo. ¿Y tú sabes cuál fue la razón que dio, no? ¿Eh? ¿Tú sabes cuál fue la razón que dio Dios? Yo todavía no me olvidé de la razón que dio Dios por qué tenía que matarlo. Para ejemplo a los demás. Dime tú qué clase de libro. Y lo pelearon 17 a 20. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo.
Oye, ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseñas a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debes andar y lo que han de hacer. Ok. La primera sugerencia de Jethro contra la seguridad, con la seguridad de que Jehová la respaldaría y Jehová estará contigo. Mira qué fe tenía este hombre en Jehová. Estaba hablando de 3 millones de almas. El consejo que iba a dar, procura que funcione. ¿Qué clase de confianza tenía este hombre en Jehová cuando lo había acabado de conocer? Versículo 21, 4 características sobre los varones que serían líderes sobre el pueblo de Dios. ¿Qué dice 21? Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, y de centenas, de 50 y de 10. Ok. Varones de virtud. Temerosos de Dios. Disposición constante del alma, que nos incita a obrar bien y evitar el mal. Eso es la definición de virtud. Disposición constante del alma que nos incita a obrar bien y evitar el mal. Amén. Espíritus bienaventurados que tienen fuerza para cumplir las acciones divinas, según el diccionario Pequeño Larrouz, que es un diccionario secular, no es cristiano. Temerosos de Dios, que no resisten el espíritu de gracia. Cuando el espíritu de Dios te guía a algún lado, no lo resistas. Algunos de nosotros lo hemos resistido tanto que ya ni conocemos su voz. No sabemos si viene de mi mente, o viene del espíritu, o viene del diablo. ¿Y cuántas veces llamamos diablo al mismo espíritu? Te reprendo, Satanás. ¿Es el Espíritu Santo que te está hablando? O hay gente que dice que te comiste una pizza antes de dormir. Sí. ¿Quieres que diga una cosa? A mí vaya, yo no es que entre en controversia con nadie, pero a mí me calienta El coco. la sangre de alguien decir que tuviste una mala digestión. Con eso no se juega, porque tú nunca sabes cuando estás hablando del Espíritu de Dios. Nunca lo sabes. O si el Espíritu está diciendo algo y tú lo dices y la gente no cree. Claro. ¿Quieres que te lo pase? Yo hago como... Te lavas las manos. Allá tú, si tú no escuchas. Mira. El ser guiado por el Espíritu es la forma de vida más linda que hay. Y más confiada y más tranquila. Sí, señor. Si yo cuando era joven, alguien me dice esto, mi vida hubiera sido totalmente diferente. Completamente diferente. Siempre tuve ansia de servir al Señor. De chiquito. Yo fui monaguillo, católico, altar boy, en el pueblecito donde yo vivía. Cuando usted era joven. Pues, hermano, imagínate. Hace años Eso fue 56. Vaina, José tenía entonces... 63, 64. José no había nacido todavía. No. No. Oye, que tú me estás diciendo, men, que yo no me veo grande.
Tampoco tú. José te escribió la historia. Te estoy defendiendo. El día que tú vengas aquí, yo no me meto contigo, tú vas a decir que yo no te quiero más. Yo estoy acostumbrado a los fastidios. Ok, la tercera, varones de verdad. Wow. Macho varón masculino. No varonzuelos que rinden sus principios frente al dinero, valientes como para enfrentar las fuerzas del enemigo. Eso es de la gente que necesitamos hoy en día nosotros en la política, varones de verdad. Ahorita yo dije que todo el domingo era de Dios. Un día le dije a un pastor, 2 o 3 pastores estaban ahí. Y dije, no, todo el domingo es de Dios. Ah, porque me dijeron que la hora del culto domingo era muy mala. Digo, pero si todo el domingo es de Dios, ¿qué más da que sea a las 3, como a las 4, como a las 10? No, tú estás loco, a nadie le dedique el domingo a Dios. Tienes que tener el culto en un horario que le dé tiempo a la gente regresar y hacer sus cosas. Digo, usted está equivocado. Si nadie le rinde el domingo a Dios, ustedes deberían de esforzarse en enseñarlo y fomentarlo. No en quedar bien con el mundo y ajustar tu itinerario para que la gente tenga tiempo. Y buenos pastores, gente que aman al Señor, pero así le enseñaron. El problema es que hoy en día la mayoría de los pastores quieren acomodar la Biblia a sus necesidades. Sí. No, al crecimiento de la iglesia. Al crecimiento. La gente que tiene que trabajar. ¿Eh? Que tiene que trabajar el domingo. Yo creo que el buen cristiano, si tiene que trabajar el domingo, estaría orando de rodillas hasta que las rodillas echen sangre para que el Señor le cambie el trabajo. No acomodado el domingo. Dios puede. Vulgarmente dicho, hombres machos Muchos machos, que aborrezcan la avaricia, que no se vendan ellos y que no vendan la justicia. El hombre que toma el púlpito necesita cumplir estas cualidades. Varones de verdad. Los jueces ordenados mandarían en todos los asuntos civiles. Versículo 20, enseña a ellos ordenanzas y leyes. La ordenanza y las leyes. Se establece la organización gubernamental conocida como democracia. El gobierno era teocrático, pero el sistema jurídico era democrático. El pueblo no tenía derecho al voto, pero tenía derecho a apelación, Claro, para discutir lo que estaba. que es una de las bases concretas de la democracia. Ningún otro sistema de gobierno tiene derecho a apelación. Como dijo, O te lo dicen que tienes derecho a apelación pintado, tú sabes. Sí, dicho. ¿no? Pero una vez pasado por la piedra no es que te lo quite de arriba. como dijo Abraham Lincoln, un pueblo sin guianza de Dios nunca será pueblo. Nunca es el pueblo. Democracia, del griego demos, que quiere decir pueblo, y kratos, que quiere decir autoridad. El pueblo da. Organizada, no inventada por Péricles en Atenas, más o menos 450 años antes de Cristo. Amén. En Estados Unidos el gobierno se divide en 3 miembros. El ejecutivo, dirigido por el presidente e incluye El la oficina ejecutiva, Casa Blanca, un múltiplo de departamentos ejecutivos fuera de la Casa Blanca,
varias agencias independientes como Colt Firearms, Boeing Aircraft Corporation, gente, son industrias privadas que tienen contratos gubernamentales y son parte tienen dicho en las leyes. Amén. El legislativo es el Congreso, la Casa de Representantes. Al judicial, que es la Corte Suprema, y el sistema de interpretación de leyes, todas las cortes menores. Sistema de aplicación de leyes, donde, cómo y cuándo una ley es vigente. Esta es la policía. Enfuerza la ley, es la policía. La democracia se compone mayormente de estos tres cuerpos en todo el mundo. Pero inventó Jehová, no los griegos. Mira, el burro y el elefante tienen el mismo color aquí. Hoy hablando de burro, tú sabes que una vaca con un burro se encontraron. Un burro y una vaca se encontraron. Y la vaca dice, yo me voy para la India, porque aquí te ha puesto malo. Y le dice el burro, ¿por qué? Porque en la India las vacas son sagradas. Entonces le dice el burro, yo también me voy. ¿Para dónde? Le voy para Venezuela, porque en Venezuela los burros son presidentes. Está bueno. Está bueno ver. Ok. Toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. La democracia es el sistema de gobierno civil que Jehová implementa en su pueblo, pero sin elecciones. Jehová es Dios y Rey, las dos cosas. Esta es la iglesia y el gobierno. En el Nuevo Testamento separan la iglesia del Estado y el gobierno es dado a los hombres. Que se haya separado la iglesia del Estado no quiere decir que el Estado no cuenta con Dios. Sencillamente ya el Estado está preparado para crear y ejercer sus leyes siempre de acuerdo a la manera de Dios. ¿Me entienden? O sea, si el Estado, eso de la división entre Estado e iglesia, eso no existe en la Biblia. Eso es mentira. ¿Ok? Eso es mentira y eso no existe en la Biblia. Pero si la Constitución dice que el gobierno tiene que velar por la iglesia. Claro que sí. No, eso no existe. Es al contrario de lo que la gente dice. Sí. Jesús le contesta a Pilato en Juan 18:36. ¿Qué le dijo? Ninguna autoridad tiene sobre mí. Si no te fuera dada de arriba. De los de arriba. Así que Jehová lo gobernaba todo en el principio. Todo. Veamos cómo Jehová construye la democracia. Ya tenemos un ejecutivo, Moisés, de la función del presidente, equivale al presidente. Ahora se forma el poder judicial, los jueces, Éxodo 18:26. Y juzgaban al pueblo todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todos los asuntos que ¿Ok? Ya tenemos poder judicial. Equivale al sistema judicial o la Corte Suprema actual. Y el sistema legislativo, los ancianos, número 11, 16 y 17. ¿Viste qué bonito y qué sencillo está? deshuesada la clase. Está deshuesada la clase. 16, 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 60 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y trájelos a la puerta del tabernáculo de reunión
y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y lo llevará y no la llevarás tú solo. Oye eso. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. ¿Qué está haciendo Jehová ahí? Repartiendo dones, el mismo don que tenía Moisés. Entonces todo el mundo igual a Moisés ahora. No, Moisés es el jefe. Hermano, la palabra espíritu se traduce ánimo, viento y espíritu. aliento. Aliento, no es viento, no que aliento. No, se traduce viento. También en la Biblia. Neuma. Neuma. Soy el griego neuma. Ok. Tú tienes que aplicar la traducción que lleva a cada lugar por su contexto. Lo que le pasó al resto de los ancianos fue el ánimo que tenía Moisés, por juzgar. El ánimo. Amén. En este día son comisionados oficialmente, aunque existían y ejercían ciertos oficios extraoficialmente. Estos son los fundamentos oficiales de la democracia. Sus funcionamientos también son copiados con extrema exactitud de la Biblia. Versículo 22 a 27. Ellos juzgaban al pueblo. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo. Este pueblo irá en paz a su hogar. Que siga. Sí, Elena, ¿no estás leyendo? No estaba en el baño. El 24, José. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Juzgaban al pueblo en todo tiempo en el asunto difícil que se lo traían a Moisés, y ellos juzgaban solo los pequeños. Todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y le dijo: hasta luego, brother. ¿Ok? Yo la nueva versión. Y se fue Jetro. Jetro no se imaginó ni lo que había hecho y estableció un sistema de gobierno casi perfecto. No es perfecto porque el hombre tiene la mano puesta. Partió Jetro y parece que no hizo nada. Y estableció la base estructural de la democracia. Debería ir retro a Cuba Ajá. Lo matan. o a Venezuela. El comunismo, papel, como lo dictó Karl Marx, Carlos Marx. es el gobierno ideal, es perfecto el gobierno. El único problema que no cuenta con el pecado del hombre. Cuando el hombre coge poder en el comunismo, se acaba, se destroza todo. Estoy de acuerdo. Y nadie hace nada. Y sino nadie por hace interés nada. propio. Todo el mundo trabaja en su interés propio. Como el comunismo no reconoce a Dios, tampoco reconoce el pecado. Pero Y ahí se destruye todo. el comunismo en papel es fantástico. Por eso es lo que te Pero estoy el diciendo. problema es que alguien tiene que ejecutarlo. Y ahí es donde viene el problema. Es ahí donde viene la situación, porque el 10% vive perfectamente bien de lo que se ha escrito.
Tú lees a Marx y te encanta. Pero el resto, Lo lees. Bueno, yo no quiero leer. Después, vamos a cuando ver. te lo aplican. Caballero, entre Egipto y el Sinaí hay un montón de cosas. ¿Cuántas cosas hemos visto? Entre ese pasadito son 3 meses nada más en la vida del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Dios. Y hay tantas cosas ahí que descubrir. El cruce del Mar Rojo, cuántas cosas no descubrimos ahí. Y ahora en la Descubrimos que era hielo lo que se transformó. Hay ahora la democracia, las riñas que tenían. Amén. ¿Quién da gracias por la clase? Voluntario. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, una vez más porque nos has permitido, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido. Cada día se aprende más y más, Señor. Hable nuestros conocimientos, Señor, para que podamos, Señor, hacer nuestras también la palabra, Padre. Gracias por Gustavo. Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. Ayúdale, Señor, cualquiera que sea su necesidad. Y bendice esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, pero que le confíes en Jesús. Amén. 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 Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les siga bendiciendo.